Hoy quería hablarles acerca del fruto, de ser discípulos y de dar fruto. Amén. Por eso quiero que vayamos a Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. Versículo 8. Dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tu reina sobre nosotros. Y respondió a la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y hacer grande sobre los árboles. Y dijeron, versículo 12, dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Quiero esperar y quiero que meditemos en esta palabra. Es medio loco, ¿no?, que los árboles busquen rey, ¿no? Es como parecería una historia de dibujo animado, ¿no? Pero está en la Biblia. Y esta situación es precisamente acerca de que los árboles fueron primeramente a buscar rey, ¿no? Y uno mira en ese sentido, ¿no? Fueron a buscar árboles que daban fruto. Y justamente es lo que Dios busca de nosotros, que demos buen fruto, que demos un buen fruto. Si bien todos, tanto el aceite, ¿no?, que lo da la oliva, ¿no?, la aceituna, ¿no? El aceite no es que sale de la planta el aceite, sino que tiene un proceso. Sino que lo mismo pasa con la vid, ¿no? Y lo mismo pasa con la higuera. Da fruto, pero no es que el higo se come directamente, sino que se procesa también, se cocina. Ahora, el proceso que tiene cada vida, hay veces que no es de nuestro agrado. Muchas veces nosotros, si bien vemos esta representación así, de que cada árbol da un fruto, muchas veces nosotros nos quedamos con ese fruto pensando de que el fruto, como es de Dios, nos quedamos y somos reyes dentro de los otros árboles. ¿Y qué quiere decir ser rey dentro de los árboles? Que no servimos más a Dios, sino que nos hacemos reyes dentro de lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que prestar atención de que si Dios te bendice, ¿para qué te bendice? Para que bendigas a Dios, para que bendigas a los suyos, para que bendigas a otros, amén. Y no estamos hablando de solamente de la economía, sino esto lo podemos hablar en nuestro tiempo, de cuál es el orden de que Dios ocupa en nuestra casa, en nuestra vida. A ver, si Dios ocupa el 10º lugar, o el domingo, ya que a la mañana cumplo, pero después salgo y me divierto y voy, o que no me comprometa con otras actividades Dios, y lo vemos de ubicar. Hoy vemos iglesias tan grandes que tienen horarios a tu medida, digamos, más o menos así. Es decir, vamos a la iglesia en el momento que, bueno, yo ese día hago esto, hago lo otro, bueno, vamos al culto de la tarde, vamos al culto del sábado para después ya tener el fin de semana libre, o vamos al del viernes, así ya tenemos 2 días el fin de semana y ordenamos todo como para cumplir y ya está, ¿no? Y eso es justamente de que Dios pasó a ser un lugarcito más en la tabla de posiciones, ¿no? Es decir, y eso es y no estamos agradecidos realmente de cuál es nuestro proceso. Por eso hoy quiero hablarles acerca de ser discípulos, cómo Dios quiere que seamos discípulos. Porque hemos cambiado y transformado la palabra de discípulo, que somos todos hijos de Dios, somos todos discípulos, pero realmente, ¿qué es el discípulo que Dios quiere que seamos? Amén. Por eso quiero seguir hablándoles y quiero que vayamos a otro pasaje
que está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 1. Dice así. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir que una planta que da fruto hay que podarla para que dé más fruto. Casualmente ahí en la fábrica hay una parra, ¿no? Y se había hecho una poda el año pasado bastante dura, le dieron para que tenga, la dejaron prácticamente pelada casi el tronco. Y ese año no dio el fruto que se esperaba, pero este año dio lo que no dio nunca. Si uno mira la cantidad de uvas que dio, era impresionante. Si bien mi suegra la quería limpiar, porque justo está en un lugar complicado, pero es uno ve el reflejo, el resultado, que cuando esa parra, como nosotros le decimos, o esa vid, se limpia, da mucho más fruto. Muchas veces nosotros decimos, no, pero está bien, no, la hojita me da sombra, ¿no? Y no, bueno, pero hay que limpiarla para que dé buen fruto. Pero quiero que sigamos así. ¿Quién es el que la limpia? Primeramente es el Señor, quien limpia y examina nuestra vida. Muchas veces nosotros no queremos pasar por como diría un cantante, el taller del maestro, ¿no? Y que Él nos empiece a moldear y a forjar como tenemos que ser. Porque todo proceso tiene un cierto dolor. Yo me imagino que para hacer el vino, como leíamos antes en Jueces, hay que pisarlo, ¿no? Hay que pisar el mosto, ¿no? No es que sale del árbol, porque capaz que algún chico piensa de que directamente el vino viene del árbol, directamente sale en botella directamente. Y no es así, sino que tiene un proceso. El proceso es pisar el mosto, es que tenga su tiempo de fermentación para llegar a ser el buen vino. Y lo mismo pasa con el aceite, para que sea un buen aceite. Y todo proceso tiene un cierto dolor. Yo me imagino la uva dice, uy, aplastame más, dame más, ¿no? O no, sino que hay una cuestión que hay un cierto, hoy que están todo de moda, como que las plantas más o menos nos hablan, hoy estamos en una situación que transformamos el mundo a lo que a nosotros queremos ver. Y realmente para ser quien tenemos que ser, tiene un proceso que Dios tiene que forjarnos y que ese proceso es doloroso. Hay un cierto dolor. No es que el buen vino sale de así. Y es más, hay algo que uno tiene que entender. Para hacer algo bueno, tenemos que ser usados por Dios. Y muchas veces el ser usado significa de que no hay un agradecimiento mutuo de la gente. Le hago un ejemplo muy cómico y muy real. Cuando uno va a evangelizar, ¿cuántos de los tratados que repartiste, ya sean 400 o 1000 o lo que sea, te dijeron gracias? Capaz que 2 o 3. Y uno dice, che, pero fui usado. Pero uno para servir a Dios tiene que ser usado por Dios. Y es justamente eso. Si vos querés ser usado y que nadie te dé un agradecimiento, estás equivocado en el camino que vas. Porque no es justamente eso, sino que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló. ¿Pero para qué se humilló? Para darnos la salvación. Amén. Ahora, si nosotros pretendemos servir a Dios y no ser usados, cometemos un error. Porque para que Dios nos use, muchas veces vamos a ser usados y no precisamente tomados de la forma que nosotros consideramos y aceptados de la manera que queremos ser, sino que nosotros somos instrumentos de Dios para su uso, para la obra que Dios determinó y nos llamó. Amén. Quiero que sigamos leyendo. Dice así, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, vos fuera del cuerpo no podés dar fruto. Muchas veces hay gente que se extirpa o se va. Es una mano como tipo como que la mano de los locos Adams que anda sola, ¿no? Y así sucesivamente nosotros vemos que hermanos por ahí van de iglesia en iglesia o buscando la forma o el zapato que le calce bien a su pie, ¿no? Y vemos que eso es lo que justamente se va transformando la iglesia, en que cada uno es independiente dentro de un cuerpo. Y no es así, sino que todos estamos unidos, insertados por coyunturas y ligamentos. Si bien eso suena muy redondito, muy práctico, que es bíblico, pero estar insertados en coyunturas y ligamentos no quiere decir que un dedo hace lo que quiere y anda así, va para allá. No, sino que todo está sujeto a la voz de Dios, al pastor, a que todos estamos involucrados al servicio de una iglesia. Si nosotros cada uno decimos, bueno, pero para mí no es así, y ya generamos una rebeldía dentro del mismo cuerpo, donde el cuerpo no se empieza a dar un buen fruto. Donde uno empieza a tomar propias decisiones, donde decir, yo no voy a hacer vino, dice, ¿no? La uva, ¿no? Yo no voy a hacer aceite, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y ahí es donde empiezan a haber problemas con nuestro carácter. Y no podemos dar el fruto que corresponde. Quiero que sigamos acá, dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor nada podéis hacer. Si Dios está en primer lugar, Él te va a hacer que prosperes, que des fruto. Dice así, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acá fue muy claro, muy directo el Señor. El resultado de un discípulo va a ser tu fruto. Hoy estamos cerca de fin de año, ¿no? Ya estamos en noviembre, en los últimos días, cerramos los ojos así, ya estamos en Navidad. Y hay algo que uno siempre cuando pasa un año, si bien el año siguiente siguen siendo días y los días son así, decimos, bueno, pero la gente se pone loca, uno no entiende por qué. Pero uno también tiene que hacer el balance de lo que uno hizo en el año. Ya sea, digamos, no porque alguien te lo esté exigiendo, sino porque realmente uno se tiene que poner a cuenta con Dios, ¿qué es lo que hiciste este año? Si este año fue realmente productivo, fue de fruto, fue de buen fruto, fue de buena cosecha, o te tiraste a plancha, ¿no? A hacer la plancha, ahí a dormir, y te quedaste colgado. ¿Cuál es tu fruto que le estás dando a Dios? ¿Qué es tu fruto? ¿De en qué serviste? No, pero no me dejan hacer nada. No, pero allá, que esto, que el otro. No, pero... Y siempre generamos un ambiente de que queremos justificarnos nuestro entorno de cómo nosotros vivimos. Y realmente nosotros sabemos si lo que hacemos es de Dios y cuánto podemos dar si lo que damos al 100 como Dios quiere que demos. Quiero que vayamos a otro pasaje que está en Marcos capítulo 11. Dice así, Marcos 11, versículo 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Señor Jesús, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo que yo quiero que entendamos esto, si bien esto es muchas veces esta palabra se usa hablar o este pasaje se usa para hablar de palabra de fe, de cómo esa palabra se transmite y el Señor nos habla en fe acerca de todo lo que decimos en el nombre de Jesús va a ser hecho. Pero acá yo quiero que entendamos algo que es muy importante, que el Señor Jesús ve una higuera que era pura hojas y nada de frutos. Y eso es justamente muchas veces la situación en la que uno vive. Muchos hoy en día: sí, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y cuándo vas a la iglesia? Una vez por semana. Y eso, en realidad, pero vos no podés hacer esto que haces en tu casa. Sí, pero yo soy cristiano, yo soy evangélico, soy del evangelio. Y uno ve que hoy en día se ha hecho un mal testimonio de quién realmente somos. Cuando realmente Dios nos manda que tenemos que tener un compromiso realmente con Dios, con quien nos salvó y dio su vida por nosotros. No es que el compromiso es con Mati o con Ernesto el pastor, sino que el compromiso es con Dios. Es tu compromiso que vos tenés. Es lo que vos realmente, tu compromiso con quien te está llamando, quien vos estabas muerto. Y Él te vino y te rescató y te dio vida. Entonces, tu compromiso es con Él. Ahora, muchas veces nosotros no queremos ser una higuera que seas pura hoja. Muchas veces nosotros somos pura hoja. Es más, queremos aparentar más de lo que somos. Vieron que muchas veces sucede que todos queremos uno quiere tener cargo o algo en una empresa o en un lugar, pero en lo posible para no hacer nada, ¿no? Esa es la típica. Sí, porque el que está en la oficina no hace nada, ¿no? Vieron que esa es la clásica, ¿no? Están toda la gente, no, en la oficina no se hace nada, ¿no? Está con la computadora, esa es la típica, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en realidad todo trabajo tiene una condición de responsabilidad. Y no es así, ¿no? Pero es la clásica, la computadora no, porque mirá, tiene manos de médico, porque no se ensucia, ¿no? Entonces, esa es la típica, y no es así, todos tienen una responsabilidad, todos tienen, así como el que está como vendedor, que si no vende, no come, así como el que está en una producción, una línea de producción, el que no saca piezas, te echan. Y es así. Entonces todo tiene un grado de responsabilidad. Y no es que pero muchas veces nosotros queremos aparentar y llevar el jefe, ¿no? O diácono, o líder, pastor, evangelista, y queremos tener la credencial mega. Hoy en día, en las iglesias, y cuando uno ve que el ministerio, cuanto más largo es, el título mejor es, ¿no? Es el evangelista del último tiempo, de los grandes acontecimientos y así sucesivamente. Y vemos que tiene una credencial, esa es mi tarjeta, ¿no? Así grande. Y eso en realidad es puro hoja, porque el fruto, dice la Biblia que por sus frutos los vamos a conocer. Yo una vuelta estaba evangelizando en la zona de Once y me encontré con un hombre que me dice: sí, yo soy pastor. Y digo: sí, sos pastor, ¿y dónde tiene la iglesia? No, no la tengo. Digo: ¿pero cómo es pastor? Sí, yo soy pastor. Digo: no, porque me recibí del instituto. Pero bueno, pero está bien, pero es pastor, pero ¿dónde están sus ovejas? Entonces me dice, le incomodé. Y eso es realmente lo que muchas veces somos. No es que uno, es que uno realmente tenemos que comprometernos con Dios y dar fruto. Alguien no puede ser llamado, hay veces si uno se examina con la luz de Dios, realmente yo soy un hijo de Dios, realmente ¿cuánto fruto di este año? El Señor me ha dado tanto, pero yo no tengo un compromiso fiel con lo que Dios me da, con su obra. Yo después, uno muchas veces dice, y busca, en vez de buscar un consejo en Dios, busca un consuelo en el pastor o en quien sea. ¿Qué hago? Mis hijos se apartaron, pero tu compromiso con Dios y tu primer lugar en tu vida, que sea Dios, ¿dónde está? Hoy es un día para comprometernos con Dios. Y si no estás dando el fruto de tu vida,
para que lleves buen fruto. Amén. Quiero que sigamos leyendo. Y vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 28. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es decir, le pide una tregua. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no quiere decir que vos no podés hacerlo, sino que Dios te da la decisión para ponerlo en primer lugar a Dios. Si vos hoy en día sos un cristiano, digámoslo, trucho, digamos, te está dando Dios la moratoria de pago para que te pongas a cuenta con Él. Amén. Hoy viniste a la iglesia, no sé, algo te pasó que vos viniste hoy. ¿Para qué? Para ponerte a cuenta con Dios. Para que hoy empieces de nuevo. Para que si tu vida no está dando el fruto que realmente tiene, que evalúes tu vida, qué es lo que te está sacando esa energía, sacando esas cosas que no podés superarlas y decir: bueno, hasta acá llegué. Yo hoy quiero cumplir con Dios. No quiero que me juzguen en el trabajo: ah, no, pero ves, ese es cristiano, pero ese es cristiano de la boca para afuera, ¿no? Pero después mira pornografía, mira esto, hace lo otro, sale con mujeres. Y eso es realmente. Una cosa es que te juzguen porque haces las cosas mal y con derecho el diablo te acusa. Y otra cosa es que decir: vos, ¿para qué diezmás? Ahora, son dos cosas diferentes, no nos confundamos. Vos, ¿para qué vas a la iglesia? Vos ahí con toda la gente, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Cuando el diablo viene y te viene a perturbar. Pero no confundamos que muchas veces el diablo acusa con derecho, porque hacemos las cosas mal. Vos compraste cosas robadas, ¿cómo que? El diablo te acusa con derecho. Te acusa con derecho. Entonces tenemos que ser luz y dar fruto. Amén. Quiero que vayamos un poquito más. Que vayamos a otro pasaje. A Lucas capítulo 14. 26. Un poquito antes. Dice así, 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo...? Y sigue con lo que había leído antes. Pero quiero que entendamos esto. Si nosotros... ¿no? El Señor Jesús le puso a sus discípulos una exigencia. Yo como Matías, yo no puedo exigirle nada a ustedes. No soy quien para decirle: no, vos tenés que renunciar a tu papá, a tu mamá. Yo no puedo decírselos. Es lo que acá vemos. Es más, yo no puedo ni siquiera exigirle a una persona que tiene que venir a una iglesia, a la reunión, sino que tiene que ser tu condición y tu compromiso con Dios.
Es tu compromiso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el pastor tiene más responsabilidad? ¿Por eso tiene que ir el domingo? ¿Porque tiene que predicar y tiene que estar todas las reuniones? ¿Porque tiene que ser el ejemplo? ¿Acaso a vos no sos de ejemplo? Todos somos de ejemplo. Todos somos hijos de Dios. Y está en nosotros nuestro compromiso con Dios. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué somos? Somos puras hojas. Es nuestro compromiso. No es conmigo, es con vos, con Dios. Es lo que vos hacés. Amén. Ahora, vemos que el Señor Jesús le estaba poniendo un requisito alto. Y no es que le está diciendo que los odie o que no los quieran más a sus padres, a su familia, a sus hijos, sino al contrario, de que el primer lugar esté Dios. No es una cuestión de rechazar, no, sino que el primer lugar esté Dios. Amén. De que ese primer lugar sea de Dios. Y sé que sea ese el primer lugar Dios, es muchas veces hasta si Dios te llama a hacer algo, que tenés que ir a orar por más de que tus sentimientos se crucen. Y no es una cuestión de que uno no quiera un hijo o no quiere, no, sino que Dios esté en primer lugar. Y como Dios está en primer lugar, si tu hijo fuma, si tu hijo hace esto, si tu hijo hace lo otro, vos tengas el valor de decírselo como madre, como padre. Si ves que tu papá hace algo, decírselo como padre, como hijo a tu papá. Si vos ves, pero no por una cuestión de cambiar roles, sino porque vos sabés que Dios está en primer lugar en tu vida y que vos vas a defender la verdad. Amén. Quiero que sigamos un poquito más. En Marcos capítulo 8. Versículo 34. Dice así: y llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esto es poner primeramente poner a Jesucristo en primer lugar. Es que vos reconozcas que Jesús es el dueño de tu vida, de que todo lo que tenés, ya sea tu casa, tu trabajo, tu auto, Él decide darte vida a vos. Uno puede decir, bueno, pero yo tengo vida y yo con mi vida hago lo que quiero. Uno muchas veces hasta en la iglesia lo puede hacer, viniendo un domingo a la iglesia y diciendo soy cristiano. Puede decir, bueno, está bien, pero yo no quiero que el pastor se meta en mi vida. No quiero que fulano se meta. En mi casa yo gobierno. Y no estamos hablando de que un hermanito se intrometa en tu casa para ver a ver qué hizo, se compró esto. No, estamos hablando en el sentido de que uno sabe que hay cosas que uno hace mal. Y muchas veces uno dice, pastor, quiero que ore por mi vida. O quiero que venga, quiero que Dios gobierne mi casa. Y tu relación con Dios va a ir dando por el fruto que vas dando. Amén. La exigencia que el Señor le puso a sus discípulos fue fuerte. Y quiero que vayamos a otro pasaje que está en Lucas capítulo 9, 57. Dice así: y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Entonces también
Dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo en su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo creo que yo no puedo agarrar y decirle a una persona, no vengas a la iglesia porque hay un velatorio y tenés que venir igual. No, falleció tu papá y no, bueno, es muy duro, ¿no? Imagínense un pastor que le diga algo así, pero el Señor Jesús le dijo así. Imagínense, no sé cuántos hoy en día lo seguirían, por algo el Señor Jesús no tenía muchos discípulos. Era fuerte la prédica que el Señor Jesús les daba. Muchas veces uno es muy poeta cuando lo lee, ¿no? Y lee, uy, no, las zorras tienen guay. Y en realidad era fuerte lo que le estaba diciendo. Sí, no, murió tu papá, déjalo, andá y hacé la obra de Dios. Así, de corta. Entonces, a lo que voy es a esto. Nosotros, ¿qué compromiso tenemos con Dios? Si cuando muchas veces, qué sé yo, llegó visita, no voy a la reunión, ¿no? Excusa, pastor, me siento mal, ¿no? ¿Vieron? ¿No? Me agarró esa, ¿no? Y bueno, esas cosas son, que predique otro, no me pude preparar. Entonces, esas cosas, no es que tu compromiso es con el pastor, sino vos con Dios. No, quiero que entendamos a qué estás jugando. ¿A ser cristiano o sos cristiano realmente? ¿Sos un pura hoja o estás dando fruto? Si uno realmente está más abocado porque cree que porque tiene un negocio es lo que Dios te llamó en tu vida, bueno, vos estás eligiendo. No te confundas con el fruto que vos estás dando, con reinar dentro de los árboles, con que realmente vos tenés que dar el fruto para Dios. Amén. Son dos cosas diferentes. Si yo sé que el que mejor paga siempre es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué paga mejor Dios? Porque si vos pones primeramente el reino de Dios, todas las cosas van a ser añadidas a tu vida. Muchas veces nosotros no le creemos a Dios y no es que yo te estoy juzgando a vos, sino que no le creemos. Muchas veces nosotros decimos, no, pero mirá, y si yo hoy no trabajo, pierdo. Y si no hago esto, no prospero. Mañana lo que vos sembrás vas a cosecharlo. Cuando tus hijos se aparten, cuando pierdas cosas, lo cosechás. Sembrá en el reino de Dios. Sembrar en el reino de Dios no es solamente lo económico, sino es tu tiempo a Dios. Es que Dios te rescató de montones de cosas. ¿Y dónde estás vos? ¿Qué fruto das? No, pero yo vengo y sirvo, vengo y estoy. Vengo y estoy. No, a ver, no necesitamos figuritas, necesitamos gente que agarre. Ahora, ¿por qué dice esto? Dice en el versículo 62, y Jesús dijo, ninguno que poniendo en manos en el arado mira atrás y es apto para el reino de Dios. Que muchas veces nosotros, una vez que tenemos la posta, que tenemos eso que Dios nos da, andamos diciendo, pero mira fulanito, no hace nada, y viene, y bueno, ¿qué tenés que mirar, hermano? Vos mirá a Cristo, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, poniendo los ojos en ¿quién? En Jesús, que quien es el autor y consumador de la fe. Si vos no pones los ojos en Jesús, siempre te estás comparando con tu hermano, entonces cometés un error. Primeramente, que tu propósito y tu llamado es tuyo, no del hermano. Amén. Entonces, tu función en el cuerpo tiene que ser con tu compromiso con Dios. Amén. Quiero que sigamos un cachito más. Y quiero que entendamos que el Evangelio muchas veces se ha hecho light. Se ha hecho como muy liviano. Si uno agarra como hermano, es más, uno ni siquiera hay veces puede llamar a un hermano, ¿te pasó algo? ¿Por qué no viniste? ¿Y a vos qué te importa? Más o menos así. No, te preguntaba, no, pero se ofendió, ¿no? Y se va. No, bueno, se ofendió. Bueno, eso es lo que justamente nos termina pasando. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, realmente suele pasar esto. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Dios nos manda a servir, nos manda a dar fruto,
¿Dónde está la gente que estás ganando? La gente que se hizo una campaña hace poquito, se convirtieron 40 personas. El fruto es que se mantenga y que llegue, que se mantenga ese fruto en el proceso, que vaya cultivándose, esos frutos que den más frutos también, amén. Entonces, a lo que voy es que si nuestro compromiso Dios nos va a dar prosperidad, amén. Pero nosotros no podemos hablar de prosperidad, de que Dios prospere tu casa, que prospere tu vida, si realmente vos no estás queriendo dar fruto. Muchos de nosotros nos conformamos ya con lo que Dios nos da. Dios, cuidame, saname, manteneme así, que estoy bien. Y lo que tenemos que entender, que Dios quiere que des fruto al 100%. Amén. ¿Y qué quiere decir que des fruto al 100%? Que lo que vos tenés dé a otros, a otras personas. Amén. Y yo quiero tomar un pasaje que está en Levítico, capítulo 26. Levítico 26, versículo 1. No, perdón, versículo 3. Dice así: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis, versículo 2 decía así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Dios, ¿qué quiere decir? Que sembrabas y recogías, ¿no? Que no se cumple el tiempo que tiene natural, ¿no? Que por ahí son 3 meses o más, 6, depende del fruto, sino que se siembra y se cosecha, se siembra y se cosecha. ¿Vieron cómo, no sé si alguna vez alguien jugó a esos juegos de estrategia, así por la computadora, que tipo Age of Empires o Empire Earth, o montones de juegos que son y que tienen un tiempo, ¿no? Cuando hacen los muñequitos o hacen los tipitos, tienen un tiempo que tiene para producir, y por ahí te tarda para hacer algo, tarda 2 días, 1 día, o tarda, y así sucesivamente. El juego sigue jugando aunque vos no juegues, ¿no? Hoy en día, es más, con las aplicaciones, con los celulares, eso está muy de moda. Pero, ¿qué pasa? Hay veces que hay trucos que pones, en una época se ponía adelante, atrás, abajo, arriba, 0 circulito, ¿no? Se ponía como se usaba en la Play, y te agarraba y lo que vos hacías en un día te lo hacía al toque, ¿no? Digamos así. Bueno, es exactamente esto. Es como que truqueás la palabra. Es decir, si vos ponés primeramente a Dios y sus estatutos, andás con el truco. Es decir, que tenés el truco ese, te ganaste el truquito. Es decir, así sucesivamente. Decís, pero ¿cómo? Vos no tenías ni de comer y ahora sos prosperado y bendecido porque ponés primeramente por obra a Dios. No es que nuestra capacidad humana va a hacer que vos prosperes. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros, porque somos capaces, vamos a hacer que nosotros prosperemos. Y no es así, porque uno cuando pone en primer lugar y pone la fe en obra, en creer a la palabra de Dios, Dios te prospera. Pero vos tenés que hacer y entender que el Señor es el labrador y que Él te tiene que podar y limpiarte para que lleves buen fruto. Amén. Quiero que sigamos un cachito más y quiero que miremos en Génesis capítulo 39. Génesis 39. Dice así, versículo 1.
Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos y creemos que porque Dios te prospere, ya no sé, tenés que tener la empresa Fortabat, ¿no? Muchas veces símbolo de prosperidad es uno que ve con la riqueza en ese sentido. Y no es exclusivamente esto. Vemos que José era una persona que había sido vendida, que era un hermano que fue traicionado por sus propios hermanos, lo vendieron porque le decían José el soñador. Entonces, como era una persona que Dios había puesto una gracia especial, todo lo que hacía era prosperado. Pero vemos que con las cosas que le pasaron en su vida, su identidad, su interior nunca había cambiado. Es decir, él no le guardaba un rencor, no le guardaba un orgullo. Sí, le dolió, no es que seguramente lloró, porque eran su familia, pero nunca dijo, más, si yo soy cristiano y me va así, más sí, me hago un banda. No, al contrario. Sino que él siguió diciendo, bueno, Dios quiere esto. Dios quiere que Dios tiene un propósito. Si Dios me puso acá, y siempre trabajaba de la misma manera. No es que él cuando fue padre fue un buen hijo. Perdón, cuando él estaba con el padre, él había sido un buen hijo. Y como cuando fue con Potifar, él trabajó como ejemplo. Y es lo que dice así. Dice, mas Jehová estaba con José, versículo 2, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dice, Potifar dijo, este muchacho me sirve, todo lo que toca lo hace oro, dijo. Pero muchas veces cuando nosotros vamos a trabajar y somos luz o somos ejemplo, decimos, ay, yo trabajo y todo lo que tiene lo tiene gracias a mí, mirá, yo soy un tonto, ¿no? Que trabajo y mirá, él tiene esto, tiene lo otro, y yo qué hago, y yo qué rédito tengo. Vieron que es diferente el concepto, y hay veces que nuestro corazón es engañoso. Y de la misma manera, muchas veces nosotros de esa manera llevamos pura hoja y no llevamos el fruto. Porque el fruto es entender y ser obediente a la palabra de Dios. Lo que José en todo tiempo tuvo fue obediencia a Dios. Pero no fue una obediencia y decía, bueno, si lo tengo que hacer, lo hago. Sino que tenía un corazón correcto y agradable a Dios, que para quien lo estaba haciendo primeramente, era para Dios. Amén. Imagínense que un judío, o José estaba sirviendo a un egipcio. Era una humillación. Es decir, Dios me está mandando a hacer esto. Entonces vemos que él sigue en el concepto de cómo Dios lo había puesto y que no perdía por ningún punto su valor de lo que Dios había mandado. Dice así, versículo 3, dice, y vio su amo que él hacía, y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5, y aconteciendo desde cuando le dio el encargo de su casa y que todo lo que tenía, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como la casa en el campo. Versículo 6. Y dijo, todo lo que tenía en la mano José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José hermoso semblante y bella apariencia. Y acá entramos al acontecimiento que luego sucede. Versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, de Potifar, dice, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Dijo, duerme conmigo, pero no quiso decir eso, sino otra cosa que nosotros ya lo sabemos. Pero no importa eso, sino que a lo que voy es a esto. Él se quería acostar con él, se lo digo así. ¿Y qué pasa? Pero él sabía que si él hacía eso,
primeramente pecaba contra Dios. Y segundo, de que se perdía el objetivo o el propósito que Dios quería. ¿Cuántas veces hay gente que dice, bueno, pero es la bendición de Dios, ¿no? Se me ofreció la mujer de... ¿What? ¿No? Bueno, pero más o menos así, ¿viste? ¿Y qué pasa? Esto es justamente una persona que tiene bien en claro lo que Dios quiere. Nosotros no podemos decir, eso sería... Si José hubiese permitido eso, si hubiese caído José, ¿no? Chao, cayó José. No, y se hubiese frustrado el plan y el propósito de Dios. Entonces dice así, versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su mamá, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Le dijo, no, dice versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al otro lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Y todos sabemos cómo termina la historia, que luego José es acusado de violación y lo meten en la cárcel. Pero miren cómo es, fue acusado hasta injustamente, y uno dice, che, pero ¿dónde está la prosperidad? El tipo le pasó todo esto, ¿dónde está el final de la historia? Vemos que va a la cárcel, y en la cárcel también prosperaba, porque halló gracia en el carcelero. Entonces vino uno que era compañero de celda, digámoslo así, que estaba un copero que lo habían acusado de algo que era medio raro, y un panadero. Entonces le dice, y vinieron con 2 sueños, y dice, mira, a vos te van a promover al copero, vos en 3 días te van a poner en tu puesto. Y le dice al panadero, a vos te van a colgar en 3 días. Bueno, dice, pero vemos que José le pidió un favor al copero. ¿Cuál era el favor? Que cuando vaya delante del rey se acuerde de él. Pero no fue al toque. Fue después de 7 años. No fue. Pero la prosperidad llegó y llegó hasta su casa. Porque luego de que pasó, que se acordó, el profeta fue quien reveló el sueño que tuvo el faraón, ¿no? Y el sueño era que hubo, 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y eso trajo que en Egipto también fue próspero. Ahora, lo que voy es a esto. Muchas veces nosotros pensamos que la prosperidad tiene que venir de la forma de que tiene que ser de nuestra voluntad, de lo que nosotros queremos. Y Dios no nos prospera como nosotros queremos, sino como Él quiere prosperarnos. El tema es estar bajo la condición de Dios. Uno muchas veces piensa o quiere las cosas y no es así, sino que nosotros tenemos que ponernos bajo el plan de Dios para que Él nos prospere. Cuando nosotros tenemos que ponernos bajo el plan es obedecer a que Él primeramente nos limpie como para que podamos dar más fruto. Y la limpieza es dolorosa. Hay cosas que uno tiene que sacarse de encima, amistades, mentiras, engaños. Comprometernos con Dios primeramente. Que Él es nuestro Señor. Ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas a Él. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Y cierran sus ojos. Si en esta noche, perdón, esta mañana, ya estoy medio... si en esta mañana querés hacer un compromiso con Dios, es el día para que lo hagas.
Por eso quiero que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, te quiero pedir perdón por mis pecados. Señor, quiero pedirte que me perdones de todas las cosas que hice mal. Yo me arrepiento hoy. Quiero cambiar. Quiero que tú ocupes el primer lugar en mi vida. Que seas el Señor de mi vida. Todo lo que tengo te pertenece a ti. Ayúdame, Padre, a resistir en el día malo. Señor, tú eres mi Señor y Salvador. Y hoy me comprometo contigo a que vivas en mi casa y poderte servir hasta mis últimos días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.